de jueves. En un ratito con Débora Plaja nos vamos a meter en el análisis de lo que queda tras la salida de Diana Mondino, la, yo diría, revisión del gabinete casi permanente del presidente Javier Milei. Nos vamos a meter de lleno en todo lo que viene en el mundo de la economía. Se ha quedado con nosotros Francisco Juez en un ratito, así que va a ser un enorme placer a propósito de lo que está viviendo el gobierno, que es una especie de gran veranito anticipado, con indicadores que le son favorables, con pulgar para arriba, con blanqueo exitoso, con liquidación del agro más importante o la liquidación del agro más importante desde comienzos de este siglo. En fin, con un montón de indicadores que dan cuenta de algún clima mucho más optimista en el mundo empresario y que tiene o empieza a tener correlato con la propia estadística, cosa que no venía sucediendo hasta acá, necesariamente. Vamos a hablar con Lourdes Marchese de todo el capítulo judicial, que no tiene aspectos menores, porque vamos a hablar de qué hay en torno a Ricardo Jaime, vamos a hablar qué hay en torno a, inclusive, el fallo que había sobreseído a Milei por llamar periodista ensobrado a Jorge Fontevecchia. ¿Qué pasó respecto a eso? ¿Se anuló? ¿No se anuló? ¿De qué habla la justicia por estas horas? Incluso con la politización creciente que uno entiende va a tener la propia justicia. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Y Alejandro Cancelere va a contar detalles de la interna ardiente, no solo en el peronismo, sino también en la Libertad Avanza, más allá del radicalismo y de la fractura explícita en algún sector del PRO que tiene la política argentina por estas horas. Así que miren si tenemos material. Pero como siempre, el bienvenido y el buenas noches de cada día. I think if Williams cannot give me a race seat, I think the normal thing is that they allow me to go somewhere else and that they find the best opportunity for me. It's always great to see young people and young talented individuals get the opportunities come through and shine, and I think he did that in the first race. We had a great little battle and was super safe. It was hard but fair, and I think he's earned his right to be here. Que la gente me recuerde como quiera. Yo soy un agradecido de la carrera que tuve. Gracias a Dios tuve la suerte de conseguir el mayor sueño, que era ganar un mundial, que tanto peleé y tanto costó. Tuve la suerte de ganar todo con el Barcelona, con la selección. Lo que está haciendo la doctora es, a través de testimonios y de construir la relación de todas las personas que pasaron por acá, de construir una cadena de responsabilidades, identificar a los diferentes actores para después poder pasar a una etapa indagatoria. Tuvimos que esperar las coordenadas y recorrer 20 kilómetros para llegar. 475 kilos de cocaína. El avión se encuentran tanques suplementarios de nafta, que es lo que se utiliza en estos casos para que el avión pueda recorrer la distancia desde Bolivia, porque es un avión chico, desde Bolivia hasta la zona de Rosario. Quintela, ¿qué es lo que hace? Le entregan la mano al gobierno, al Partido Justicialista, para que ya Cristina no solamente esté condenada, como no la mataron, esté condenada, van a intentar meterla presa, sino que además ni siquiera sea presidente del PJ. Darle la bienvenida al nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Gerardo Huertain, y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. También agradecerle a Diana Mondino por su trabajo realizado en estos casi 11 meses de gestión, y como hacemos siempre, desearle lo mejor, o desearle en este caso, lo mejor para su futuro. Qué buena síntesis, ¿no? Para empezar bien informado esta noche. Qué curioso ver a Messi casi en modo de despedida, ¿no? ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Todos acá miramos y dijimos, se está despidiendo. Tiene derecho, por supuesto, pero ojalá juegue muchos años más. Y por supuesto después lo de Colapinto, que es todo un tema. A esta hora la noticia más relevante tiene cierto dolor para el propio Franco. Ha fallecido esta noche el abuelo del propio Franco Colapinto, Leónidas Colapinto, a los 89 años
Lo velan mañana en Bonacorsi y lo sepultan a la 1:30 en Parque de la Paz. Era abogado, muy reconocido en el fuero de familia. Todo esto se ha conocido en el transcurso de esta noche y hace un ratito. Y hablando de decesos, un enorme abrazo al querido Pablo Fernández Blanco, que no nos acompaña hoy por una cuestión familiar, a lo cual todo el grupo naturalmente saluda y desea lo mejor en este delicado momento. Un gran abrazo, querido Pablo. Por suerte él está muy bien. Bueno, nos metemos de lleno en alguna consideración de la política y la economía y después hablamos con la mesa. Pero el primer elemento es, mañana hay reaparición pública de Milei Villarruel junto a Patricia Bullrich. ¿Será la foto a las 10 de la mañana después de un largo mes y medio con un internismo creciente entre el presidente y el vice y el presidente? Todo hace presagiar que eso va a ocurrir en la conmemoración, en la Semana de la Policía Federal, que se va a llevar adelante mañana en la Ciudad de Buenos Aires desde las 10 de la mañana. Efectivamente, Milei va a estar. Desde el entorno de Villarruel dicen, Victoria Villarruel va. ¿Habrá foto? ¿Cómo será ese reencuentro? Todo un tema para el capítulo del viernes en el arranque del mes de noviembre. Más allá de esto, está la cuestión de la centralidad que busca Cristina Fernández de Kirchner en la interna del peronismo, de la cual voy a hablar cancelar en un ratito, pero hoy se reunió con Mayans, hoy se reunió con Germán Martínez, o sea, presidente de uno de la bancada del Senado, el otro de la bancada de la Cámara de Diputados de Unión por la Patria. Estuvo Lucía Corpachi, la exgobernadora de Catamarca. Por supuesto, la propia Mariel Fernández, intendente de Moreno, del Movimiento Evita, Piñanelli, del ESMATA, de los gordos de la CGT. Esta foto hace un rato, en el Instituto Patria, de una Cristina Fernández de Kirchner que viene coleccionando fotos y que va a bajar al territorio a Bécar el próximo lunes a un acto de cara a lo que ella entiende que debe ser la proclamación como presidenta del Partido Justicialista en elecciones el 17 de noviembre, que básicamente hoy ya en el peronismo no todos confirman ni ratifican, más bien todos esperan que haya un fallo judicial que la suspenda. De mínima. En el medio, silencio de Quintela, que finalmente decidió no hablar, había levantado mucho el perfil, lo bajó. Algunos dicen que está negociando, otros dicen no negocia nada, otros dicen acordó con Milei para romper al peronismo. Bueno, en cualquiera de los casos es todo un misterio. Lo que sí está claro es que nadie pide la interna, nadie la quiere, nadie la desea. Son muchos los riesgos que se asumen, queda descalzado del clima de época y hasta hoy el propio Andrés Larroque le mandó un tiro por elevación, probablemente, entre otros, la propia Cristina Fernández de Kirchner, el hombre que piensa la política alrededor de Axel Kicillof, diciendo no confundir el verdadero enemigo de Javier Milei. Porque esta discusión puertas adentro en el peronismo también se fagocita fuerza, energía de una oposición que tiene que estar lúcida para enfrentar eventualmente al gobierno. Esto es lo que entienden dentro de la estructura de los que tienen poder y tienen que resolver todos los días, como es el caso del propio gobernador Kicillof, que eventualmente puede ser un proyecto futuro, pero hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires y en buena medida su performance electoral futura va a estar mucho más supeditada a lo que la gestión le imprima que a cualquier otro aspecto. Así que efectivamente ahí me parece que hay un capítulo no resuelto y a esta hora nadie pone las manos en el fuego porque la interna se desarrolle. Debería ocurrir en 17 días. No se sabe todavía en el padrón, está todo judicializado, no saben quién va a financiar la campaña ni quién la va a pagar. Y por sobre todas las cosas, tampoco está claro que las listas que se presentaron, todos y cada uno de los que se presentaron, digan que quieren serlo, porque hay tiempo todavía para que alguno se baje. Bueno, más allá de eso, después está todo lo que ocurre en términos económicos, que el gobierno le estalla una especie de verano. De verdad que es un verano. Indicadores. Ayer marcábamos que la mayoría de las consultoras ya daba en septiembre que la economía estaba creciendo respecto a agosto. Hoy se conoció un indicador muy importante, no sé si lo tenemos, que habla de los semáforos, que es el indicador de la bolsa de cereales de Rosario, que está convalidando por primera vez un rebote importante de la economía. Es el índice compuesto coincidente de actividad económica de la Argentina. Y efectivamente está marcando un avance del 3,1%. Es esto que ustedes ven acá. ¿Ven? Lo verde. Este es el acumulado de 6 meses. Este es septiembre de 2024. Producción industrial todavía abajo, pero el resto... Producción industrial, perdón, 0,4, arriba. Índice de actividad de la construcción incluso recuperando terreno, que venía muy de capa caída.
para hacerlo sencillo, dinámico, efectivamente la economía, dicen, encontró piso y está recuperándose. Y hablan de 5 meses de crecimiento incluso consecutivo. Se patentaron más vehículos este mes que dejamos atrás hoy. 1% más que el mes pasado, 5,2% de crecimiento en términos interanuales. Vehículos, 0 kilómetros. La inversión real, dijo Orlando Ferreres, creció 14,5% en septiembre, básicamente impulsada por equipos importados que subieron más del 66% después de la reducción del impuesto país, que ofició a partir del 1 de septiembre. Y además, en términos económicos, el gobierno tuvo en octubre reservas que subieron, blanqueo que fue extendido en la primera parte, prorrogado hasta el 8 de noviembre, que acumuló tantos dólares depositados de privados en los bancos como no sucedía desde el 2002. Más de 33.000 millones de dólares. El gobierno juntó 18.000 millones. 90% quedó en los bancos, solo el 10% se fue. Veremos qué pasa en las próximas semanas, pero parece una tendencia eventualmente muy importante. Depósitos bancarios arriba de 33.000, se habla de 35.000 millones, inclusive. Lo cierto es que efectivamente además hubo una liquidación del agro que fue la del mejor octubre, tuit de Caputo hace un ratito, de los últimos 20 años, probablemente porque el agro demoró la liquidación y porque en octubre el blend, con una brecha que estaba en el 20, más o menos, lejos del 40 o 50 de hace 3 meses, generaba en el hombre de campo la imposibilidad de seguir reteniéndolo y la necesidad de vender, porque además había que pagar insumos para la siembra que está llevando adelante. Con lo cual no había mucho más tiempo para perder. Y efectivamente, en consecuencia, el Central recibió 2.553 millones de dólares que liquidó el agro. Tuit de Caputo, insisto, de esta noche. El Central compró en octubre 1.530 millones de dólares. En general es un mes en donde el Central pone dólares, no junta dólares. El Blue, más allá del rebote de hoy, cayó en el mes, terminó en 1.190 pesos. Y efectivamente hubo una especie de veranito en los mercados. La bolsa, 17% en dólares, el Merval, en octubre. Bonos en dólares brillaron hasta el 33%. Hubo bonos que crecieron el último mes. El riesgo país bajó 23%. Terminó en 984 puntos básicos. En algún momento había perforado los 900 puntos, pero venía de 1.250, 1.300 puntos básicos. Es decir, fíjense que los dólares todos entre 1.000 y 1.200, salvo descolgado el dólar turista, que habrá que ver qué pasa a partir del 1 de enero, que está en 1.618, que es un desincentivo para el que va al exterior, cada vez más, argentinos que vacacionan en el exterior, en detrimento de la Argentina, que compran con tarjetas de crédito y pagan a ese dólar, insisto, el dólar turista de 1.618. Por lo tanto, la mayoría, ¿qué hace? Pone dólares, lleva dólar billete y paga con eso, porque paga un dólar de 1.100, 1.150, no de 1.618, más allá de algún impuesto que le devuelva. Bueno, así que en ese contexto es que estamos transcurriendo el debate público, la vida política argentina. Las internas de un año electoral ya lanzado, un gobierno en construcción permanente, en formación, en gestación aún, con también muchas internas, pero que empieza a encontrar una hoja de ruta, además del orden público, en la economía, muy tenue, muy incipiente, no con esquirlas menores, no con sectores todavía perjudicados, pero en la narrativa del gobierno empiezan a aparecer también eslabones que empiezan a construirle una narrativa a un sector de la sociedad que también, pese al éxito económico, el orden público empieza también a marcar distancia con el gobierno. Y si no, escuchen esto, lo dice el Gordo Dan. ¿Quién es el Gordo Dan? Uno de los tuiteros más importantes, un streamer, un influencer, pero un hombre que tiene acceso a la Casa Rosada, que habla con el presidente, que tiene una misa, le llaman ellos, un programa de streaming, y que ayer, tras la salida de Mondino, dijo cosas como estas, que a mí me da la impresión son descriptivas de un modo de pensar que en el gobierno está haciendo carne cada vez más. Miren. Tenés en el Estado sobrevivientes, digamos, del kirchnerismo, del macrismo, del radicalismo, del radicalismo, de administraciones anteriores y gente que labura de años, que literalmente son comunistas que siguen laburando en el Estado. Microgolpistas. Y como el Estado es tan gigante, por ahí es gente que todavía no se ha logrado, digamos, barrer, digamos, o terminar de echar para poner los propios. Esto acá repito, hay que poner a los propios. Los propios a veces es un amigo,
un conocido que vos sabés que está con la ideología adecuada, digamos, que te da la confianza suficiente para llevar a cabo una tarea en la cual implica no traicionar la ideología del presidente, que es muy importante. Considero que tiene que haber idoneidad, pero también tiene que haber selección ideológica y compatibilidad, digamos, ideológica de la persona que está entrando, porque de pronto vos metés a una persona a laburar el Estado que tiene, qué sé yo, medalla de oro como Kicillof, que no sé qué medalla de oro tenía, pero tenía medalla de oro en una facultad, y te cumple con todos los requisitos, y tenés un tremendo comunista hijo de puta que te va a tirar para atrás y que te va a hacer microgolpismo desde adentro del Estado. No hay que tenerle miedo a las críticas, hay que poner a todos los propios, primero tienen que ser propios, por supuesto que tienen que ser idóneos, pero tienen que ser fundamentalmente propios y de confianza, y que tienen que conocer la línea histórica de pensamiento del presidente Milei, sobre todo en áreas tan sensibles, digamos, como el ministro de Relaciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que el presidente tiene una posición muy marcada y que creo que está dando una batalla ideológica no solo hacia el interior del país, sino hacia la totalidad del mundo. O sea, es un cambio de paradigma mundial lo que está proponiendo el presidente Milei. Por lo tanto, los funcionarios creo que tienen que comprender eso. Bueno, por eso me parece a mí, ¿sabes qué?